Te digan lo que te digan, el programa Artemis es un sinsentido. Y antes de ponerte a justificar tonterías en comentarios, escucha lo que te voy a contar. La NASA planea regresar a la Luna con su proyecto Artemis, con un primer alunizaje previsto para Artemis 3 en 2025. Pero si estamos casi en 2026. Sí. Astrofriki. Vale, tengo muchas cosas que decir, así que vamos a organizarnos. Vayamos por partes. Porque te puedo asegurar que para entender por qué Artemis es un ñordo de proporciones bíblicas, tenemos que remontarnos hasta el programa Apolo y tocar temas de organización empresarial, política, economía. En resumen, que esto va a ser largo. Y obviamente te recomiendo haber visto antes estos dos vídeos porque expliqué muchas cosas en ellos que son extremadamente relevantes en este caso. Antes de hablar del programa Artemis se requiere contexto. Y para ello voy a abordar 3 puntos. Cómo funciona una agencia gubernamental, la historia previa a Artemis y el problema con los contratistas. Vamos a empezar con algo que va a acompañarnos a lo largo de todo el proceso y es cómo funciona una gran empresa o agencia gubernamental. Voy a usar este tema varias veces a lo largo del vídeo, así que mejor que guardes lo que te voy a explicar en un rinconcito de tu cerebro, porque vamos a volver a ello. Una empresa empieza con una misión, algo como esto: conectar, proteger, explorar e inspirar al mundo mediante la innovación. Es una declaración florida, bonita y motivacional que debe transmitir qué quiere lograr la organización. Y me juego un paquete de pipas saladas a que eres incapaz de decirme a qué empresa pertenece este eslogan exactamente. Acto seguido vienen los valores corporativos. En este caso van a ser integridad, seguridad, calidad, respeto, éxito del cliente, innovación y sustentabilidad. Como puedes ver, no hay nada negativo ni con la misión ni con los valores de una empresa. Todos son objetivos loables y cualidades positivas. Deja que añada una palabra que he omitido en la misión para darte una pista. ¿Ya has descubierto de qué empresa se trata? Estos son la misión y los valores de Boeing. No pretendí hacer un chiste, pero puedes reírte. Esto es básicamente cómo la organización quiere ser percibida por todo el mundo. Internamente la historia cambia. A esta parte la vamos a llamar el Juego de Tronos. Toda organización lo bastante grande tiene su propia versión del Juego de Tronos y sus objetivos vienen a ser similares: subir escalones para conseguir más dinero, más poder, más presupuesto, más respeto, llámalo X. El Juego de Tronos tiene que ver con la carrera de la gente que realmente importa en una organización, es decir, los directivos. Aviso para gente con procesos mentales simples. La frase que acabo de enunciar era sarcasmo, ¿vale? Sarcasmo. Las reglas del juego son secretas y obviamente no están escritas en una pizarra y no solo pueden variar de una organización a otra, es que pueden variar de un departamento a otro, aunque hay algunas que son bastante generales. ¿Sabes todos esos libros sobre superación personal y cómo lograr el éxito? Pues tíralos a la basura y prepárate, porque voy a darte de manera totalmente gratuita las 5 verdaderas claves del éxito que se aplican en las grandes empresas. Regla número 1. Nunca te retrases. Nadie debe percibir que tu parte del proyecto es la que retrasa a las demás. ¿Estás creando un videojuego y está plagado de bugs? ¡Preséntalo igual! Nadie va a poner el grito en el cielo siempre que puedan vender a tiempo y solucionarlo luego. ¿Estás haciendo un coche? ¡Véndelo! Y deja que el departamento de contabilidad decida si es mejor reparar en garantía o pagar indemnizaciones por los muertos en accidentes. Regla número 2. Sé el héroe. Gana galletitas adicionales por hacer ver que tu proyecto está al día, incluso si son tus lamentables habilidades de gestión las que ponen en riesgo los plazos. Para lograrlo, no olvides que tus subordinados son la escalera que te llevará al éxito. No dudes en pisotearlos. Regla número 3. Muestra que tienes confianza. No dejes que el infierno que tu incompetencia ha generado te afecte. Haz creer que sabes cómo solucionarlo.
Regla número 4. Administra hacia arriba. Para ascender necesitas el apoyo de tus superiores, que te conozcan y tengan la impresión de que pueden trabajar cómodamente contigo. Que tu lengua sea el mejor abrillantador de culos para tus superiores. Regla número 5. No hagas ruido. El Juego de Tronos es más simple cuando todo el mundo sigue las reglas, así que amóldate y sobrevive. Ah, y una regla extra. No olvides que la gente actúa en función de los incentivos de una organización, sin importar lo que la organización dice que es importante. Son los incentivos lo que mueve el Juego de Tronos. Vale, hablemos de historia. Vamos a mirar al detalle qué pasa con NASA. Empecemos por la era Apolo. Durante esta época, la misión era vencer a los rusos. Los valores eran vencer a los rusos. Y el juego era vencer a los rusos. Esta unidad de propósito es una de las principales razones por las que Apolo tuvo éxito. Era un objetivo nacional. Y aunque todos los contratistas estaban encantados de recibir dinero de Apolo, nadie quería ser el que impidiera al país ganar la carrera. Por lo que todo el mundo se concentró en hacerlo ya y hacerlo bien. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar la Luna y Estados Unidos ganó la carrera. Fue un día maravilloso para la NASA y para todos los contratistas que trabajaron en Apolo. Y también fue un día malísimo. El peor, porque la misión estaba cumplida, la carrera había terminado. El presupuesto de la NASA ya venía bajando desde el pico de 1966 y en 1970 ya había caído a la mitad. La NASA ya había hecho recortes dolorosos en su plantilla y con la carrera ganada era posible que el Congreso eliminara toda la financiación para vuelos espaciales tripulados. Eso sería malo para todos los centros de la NASA que trabajaron en Apolo. Malo para los directivos empleados en la sede de la NASA en Washington. Malo para los grandes contratistas que trabajaron en Apolo y sus numerosos subcontratistas. Y malo para los congresistas que tenían centros de la NASA o grandes contratistas en las zonas que representaban. Así que, en ese momento, el Juego de Tronos se convirtió en mantener abiertos los centros de vuelo espacial de la NASA, mantener el flujo de dinero hacia los contratistas, mantener los votos hacia los congresistas, preservar los puestos de trabajo de la dirección de la NASA. La misión pasó a ser literalmente vende lo que sea para que el juego continúe. Y los valores, pues... eso. La NASA tenía buenas ideas para la era post-Apolo. Estaciones espaciales, remolcadores nucleares, bases lunares e incluso bases en Marte. Pero serían muy caras y ninguna era políticamente viable, porque tanto al Congreso como al presidente Nixon la exploración espacial se la soplaba. Pero había otra opción. El lanzador gubernamental y del Departamento de Defensa en ese momento era el Titan III, que costaba aproximadamente entre 150 y 230 millones de dólares actuales. El gobierno quería un lanzador más barato que el Titan III, y eso le dio una oportunidad a la NASA. Si podían crear y gestionar un sistema de lanzamiento más barato que el Titan III, sería la excusa perfecta para mantener el juego. La NASA creía, o quiso hacer que creía, no lo tengo muy claro, que podría desarrollar y construir un transbordador espacial por 5.000 millones y que costaría 5 millones por vuelo. Con un poco de matemáticas puedes obtener este gráfico, que muestra que si vuelas 28 veces al año durante 15 años, ahorras dinero con el enfoque del transbordador. La NASA proyectaba que podría volar hasta 60 misiones al año, punto en el que sería mucho más barato que el Titan III. Negoció con la Fuerza Aérea para conseguir el apoyo del Departamento de Defensa al transbordador y basándose en ese apoyo y en ese argumento económico, el programa del transbordador fue aprobado y la NASA se salvó. La misión pasó a ser construir y volar el transbordador. Probablemente habrás notado que volar el mismo vehículo al mismo sitio una y otra vez no es realmente un objetivo de exploración. Pero recuerda que lo que importa no es la misión, es el juego. Y para el juego el transbordador fue un éxito increíble. Le dio a la NASA financiación estable durante 30 años y no había necesidad de volver al Congreso a justificar un programa nuevo. Dinero para la NASA, dinero para los contratistas, votos para los congresistas y carreras estables para todos los implicados. Para los que importan, fue genial. Y por eso la NASA lo voló tanto tiempo.
Es cierto que fue muy caro, mató a 14 astronautas y destruyó 2 orbitadores de 2.000 millones de dólares cada uno, y nunca salió de la órbita baja terrestre. Pero ninguno de esos factores era importante para los que importan. Sarcasmo. Probablemente piensas, como mucha gente, que el desastre del Columbia fue lo que llevó a la cancelación del programa del transbordador. Pero no, los investigadores no recomendaron la cancelación, solo recomendaron un proceso de recertificación parecido a lo que se hace con aviones militares. La NASA tenía planes de operar el transbordador hasta 2020 o incluso más allá, pero en 2004 la Casa Blanca de Bush publicó una nueva visión para la exploración espacial. La misión en los años anteriores había sido simplemente volar el transbordador y construir la ISS. Ahora había una nueva misión. Los dos primeros puntos son parecidos: volar el transbordador para terminar la ISS y luego retirarlo y operar la ISS. Y luego hay cosas que ya sí parecían misiones de verdad. Misiones robóticas a la Luna, seguidas de misiones tripuladas, y luego lo mismo para Marte. Habría sido realmente genial para la NASA hacer algo más allá de la órbita baja terrestre con una misión definida. Pero obviamente no vivimos en el mundo de la piruleta y había un elefante enorme en la habitación. El transbordador y la ISS ya consumían el 100% del presupuesto de exploración de la NASA. El plan era seguir con ellos hasta que la ISS estuviera terminada, mientras al mismo tiempo se ponía en marcha un programa con aspiraciones similares a Apolo, que eventualmente sustituiría al transbordador, permitiendo que el juego continúe. Es bastante obvio que había un problema presupuestario. No había forma de que la NASA pudiera permitirse trabajar en las cosas que decía que iba a trabajar. Pero recuerda, lo que importa es el juego. Y aquí había sin duda muchas oportunidades para todos los implicados. Así que la NASA empezó con el programa Constellation, que incluía el lanzador tripulado Ares 1, el lanzador de carga superpesada Ares 5 y una nueva cápsula de espacio profundo conocida como Orión. Los dos cohetes Ares eran derivados del transbordador porque eso es lo que exigían las reglas del juego. En 2010 hubo una pelea entre la administración Obama, que quería cancelar Constellation por los problemas presupuestarios, y el Congreso, que quería que el juego siguiera. Obviamente ganó el Congreso. Y la misión pasó a ser el cagarro naranja, Apolo con esteroides y quizás Marte en algún punto suficientemente lejano en el futuro. Y finalmente en 2017 a Trump se le fue la olla, se marcó un rebranding del programa anterior como Artemis, y ese es el estado en el que nos encontramos ahora. Ahora hablemos de los contratistas, porque recuerda las reglas del juego, los contratistas están ahí. Recuerda también que en este vídeo hablamos brevemente sobre el desastre gigantesco en que Boeing se ha convertido. En ese vídeo te dije que todo se fue a la mierda en el momento en que Boeing adquirió McDonnell Douglas, pero no te expliqué por qué. Y por cierto, me centro en Boeing porque son los contratistas detrás del core stage, del SLS y de las etapas superiores. Pero a día de hoy esto se aplica a todos por igual. Estamos en 1977. Boeing, tras marcarse un combo de éxitos con el 747, el 767 y el 777, compra a su competidor, McDonnell Douglas, que tenía literalmente 0 pedidos de aviones comerciales. Sus pérdidas se medían en miles de millones, sus acciones iban en caída libre. Lo único que mantenía más o menos las cosas eran los contratos militares, el C-17, el F-18 Hornet y el Delta IV. Y estos contratos militares le interesaban a Boeing. Durante la fusión, un montón de directivos de McDonnell pasaron a ocupar los puestos de dirección de Boeing, llevando consigo una cultura más orientada a las finanzas y a la reducción de costos. Esto introdujo un enfoque Wall Street que desplazó la prioridad de la ingeniería con métricas de accionistas, con retornos rápidos y recortes de gastos. Expertos como los de Harvard Business School argumentan que este fue el punto de inflexión donde Boeing comenzó a tomar atajos de diseño y producción para competir con Airbus. Otra decisión extraordinariamente estúpida fue la de trasladar la sede de Seattle, que era el centro de ingeniería, a Chicago en 2001, lo que creó una desconexión total entre el liderazgo ejecutivo y los ingenieros de las fábricas. Y alguien que claramente acababa de decir «este porro no sube», tuvo una idea genial para reducir costes. Decidieron prejubilar a 20.000 ingenieros senior para contratar en su lugar a ingenieros sin experiencia por la mitad de sueldo. Y otros 10.000 más se fueron hasta los huevos de la directiva con mente de tiburón. ¿Te acuerdas que en este vídeo te hablé de la pérdida de tecnología por falta de transmisión de conocimientos?
Adivina qué pasa cuando cambias de golpe a tu plantilla experimentada por niñatos recién salidos de la uni y que los primeros no pueden enseñarle nada a los segundos. Los ingenieros que se fueron eran los que habían diseñado el 747, el 767 y el 777, gente que llevaba en la sangre la cultura Safety First y Over Engineered is Good. Este conocimiento no se documentaba bien y no se transfirió. Décadas de lecciones aprendidas se fueron por la puerta con un cheque de prejubilación. Y para ponerle la guinda a este suicidio industrial, Boeing intensificó la subcontratación de componentes clave para reducir costos en proyectos como el 787 Dreamliner. Esto generó retrasos masivos y problemas de calidad, ya que se perdió control sobre toda la cadena de suministro. Sobre todo porque a Boeing se lo apelaba siempre y cuando fuese barato. Esta estrategia erosionó la cultura de seguridad tradicional de Boeing, fomentando una mentalidad de hacer más con menos. Se priorizaron bonos ejecutivos basados en ganancias sobre inversiones en innovación. Así que en resumen tenemos una directiva desconectada de la realidad de sus fábricas, una pérdida total de conocimiento técnico, descontrol absoluto en subcontratistas y una cultura empresarial como la que te describí al inicio del vídeo. Solo que Boeing no fabrica jueguitos, fabrica aviones. Un bug no cabrea a un puñado de frikis, mata a cientos de personas. Así que Boeing lleva 6 años sin ganar dinero, ha superado los 36.000 millones de pérdidas. Y mientras tanto, la directiva... What is it that you get paid currently? It's a big number, sir. Well, let me help you out. It's $32.8 million this year. Does that sound right? Yes, it does. That's a 45% increase over last year. Does that sound right? Yes, it does. What is it you get paid to do exactly? I get paid to run the Boeing company. Yeah. So just help me understand that. I mean, do you get paid for transparency? Is that one of the metrics for your income? I think the board counts on me for transparency. Really? Because you're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. This doesn't sound like a lot of transparency to me. What about safety? Is that a component of your salary? It sure is, Senator. You know, have you seen the reports that the subcontractor that you used to make that door piece that fell out of the sky, that when the FAA went and toured the facility, they found one door seal being lubricated with Dawn liquid dish soap and cleaned with a wet cheesecloth, and another was being checked with a hotel room key card? How, if safety is a component of your $33 million compensation package, I mean, how can you possibly qualify for any of this? What about quality? Is quality part of your compensation package? Senator, I meet with the FAA pretty regularly. They don't hold anything back, and I'm not aware of anything that has been cited with respect to those accidents that we haven't taken action on. Really? Because we've had whistleblowers. You said you'd listen to whistleblower testimony. We've had multiple whistleblowers come before this committee and allege that Boeing is cutting every possible corner on quality and safety, not just in the past, but now. They've alleged that you've eliminated safety inspections, that there are fewer inspectors doing quality inspections out there. They've alleged that when they raised quality issues and concerns, they were reassigned, they were retaliated against, they were physically threatened. That doesn't sound like attention to quality to me. And yet you're getting paid $33 million a year. You know, I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually you're focused on exactly what you were hired to do, which is that you're cutting corners, you are eliminating safety procedures, you are sticking it to your employees, you are cutting back jobs because you're trying to squeeze every piece of profit you can out of this country, this company. You're strip mining it. You're strip mining Boeing for profit, shareholder value, and you're being rewarded for it. You got a huge raise, a huge increase. So it's working out great for you. For the American people, they're in danger. For your workers,
they're in peril. For your whistleblowers, they literally fear for their lives, but you're getting compensated like never before. Don't you think maybe your priorities are misplaced here? I mean, don't you think maybe it's time to get back to focusing on making quality planes and paying your workers well and taking care of the little guys who got you to where you are? Senator, I don't recognize any of the Boeing you described. Really? And I want to assure... You don't recognize the Boeing that has airplanes falling out of the sky, that has had 2 Maxes crash, that has had pieces of doors fall out of the sky, that have had whistleblowers come before? They've sat right where you have sat and told us, these are your employees who have told us that when these are the engineers, by the way. Are you an engineer? I'm not, sir. Yeah, they are. Yeah. And they have said that they're not listened to, that they're retaliated against, that they're threatened. That's the reality of Boeing today. That's your company that you have created. Now, I don't recognize it either from the company it used to be decades ago, but under your leadership, that's what Boeing is, and you're being rewarded for it handsomely. Handsomely. Don't you think there's something wrong with that? Why haven't you resigned? You've got 32,000 machinists. You're in contract negotiations with them right now. The last time that they got a contract was 16 years ago. Do you remember the terms of that contract? I don't. It was a very long contract. Yeah, well, they got 1% wage increases over 8 years. 1% over 8 years. You got a 45% increase just last year. I've listened to your testimony, and it seems like the gist of it seems to be that if you could just get your employees to comply, follow the rules, follow your management techniques, etc., things would be better. I don't think the problem's with the employees. Oh, it's actually. not. It is yeah, not. I think the problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. And I just hope to God that you don't destroy this company before it can be saved. Poca broma. Este payaso ha acabado dimitiendo con $24 millones de finiquito. Y no voy a entrar en el tema del acoso y amenazas a los empleados que han hecho públicas las artimañas de estos angelitos. Ahora imagínate que la NASA coge a esta empresa y le ofrece un contrato Cost Plus o contrato de reembolso de costos. Rápidamente, esto consiste en que la NASA paga todo lo que Boeing declara que ha gastado, más un margen de beneficio, normalmente un 6 o 10%. En una cultura empresarial sana, la empresa hará lo necesario, en el menor tiempo posible y con el menor coste. Pero no existe la cultura empresarial sana a día de hoy. En su lugar tenemos a estos aspirantes al lobo de Wall Street que van a encontrar la manera de sangrar al Estado. Puesto que los salarios son un gasto, si sufre un año de retrasos, NASA paga un año de salarios. Por lo que desde el punto de vista contable, Boeing ha generado un ingreso. Y si hago unas cuantas triquiñuelas para inflar artificialmente el coste de las piezas que fabrico, NASA va a pagarlo también. Lo que es otro ingreso. Y ahora llegamos a la parte realmente turbia de este tipo de contratos. Te he dicho que en el contrato de reembolso de costos, Boeing se lleva un beneficio de entre el 6 y el 10%. Pues bien, este porcentaje no depende del coste inicial, sino del coste final. Mira, supongamos un 10% para hacer cifras redondas. El contrato original del Core Stage del SLS era de 18.000 millones, por lo que Boeing se hubiera llevado 1.800 millones de beneficio. Pero, debido a los retrasos y la mala gestión, el coste se ha disparado a 29.000 millones. Por lo que Boeing no solo lleva años haciendo que NASA pague los sueldos de sus empleados, el mantenimiento de sus instalaciones, la compra de herramientas y demás. Es que encima ahora se lleva 2.900 millones de beneficio. Cuanto peor lo hacen, más ganan. Y el negocio espacial americano lleva funcionando de esta manera desde que se inició el transbordador espacial. No saben trabajar de otra manera. Ojo, que te estoy diciendo Boeing, pero que todas son iguales. Mira Lockheed Martin con Orion. 9.000 millones de sobrecoste. O el rey indiscutible de los chupópteros aeronáuticos, el F-35. Sobrecostes de desarrollo del 428% y aún tiene cientos de deficiencias. El programa completo hasta 2070 se estimó en 233.000 millones de dólares. La estimación actual es de 2 billones de dólares. Pero no billones americanos, billones de Europa. Un 2 con 12 ceros detrás.
Y luego te dicen que no hay pasta para una base en la Luna o en Marte. ¿Normal? Creo que como trasfondo histórico es suficiente. Hablemos ahora del programa en sí. Y si hasta ahora te está gustando, suscríbete y activa la campanita, porque viene lo bueno. Creo que la mejor manera de empezar a entender el problema es que hablemos de arquitectura. ¿Ahora te vas a poner a imitar a Ter? Arquitectura de misión. Una misión se suele medir por sus cambios de velocidad, es decir, su delta V. Cuánta velocidad necesitas ganar o perder para ir de un punto a otro. Esto no es un valor fijo. Tú puedes acelerar a 60 km con un Vespino o con un autobús, pero la energía requerida es mayor con el autobús. El delta V de una nave viene definido por su peso, el empuje de su motor y el combustible del que dispone. Analicemos el delta V necesario para una misión lunar. Llegar a órbita baja terrestre son unos 9.400 metros por segundo. El punto de escape de la Tierra son unos 3.000 metros por segundo más. De ahí hasta la captura por el campo gravitatorio de la Luna es simplemente dejarse llevar. Entrar en la órbita baja lunar requiere frenar unos 900 metros por segundo. Descender a la superficie lunar son unos 1.900 metros por segundo. El regreso es lo mismo pero al revés. Dejar la superficie lunar unos 1.900 y ponerse en ruta hacia la Tierra unos 900. Toda misión que quiere ir a la Luna, alunizar, ascender a órbita y volver a la Tierra debe asegurar estos mínimos. En total, unos 17.300 metros por segundo de delta V. Ahora vamos a analizar tres estructuras diferentes de misión que se han propuesto hasta ahora: Apolo, Constellation y Artemis, y su capacidad en delta V. En las misiones Apolo, la NASA usó el Saturno V para elevar los módulos de mando, servicio y lunar directamente hasta el punto de escape-captura. La regla habitual con las naves es que el vehículo de lanzamiento haga la mayor parte del trabajo pesado. La maniobra para salir de la órbita terrestre hacia este punto se conoce como inyección translunar, y la cantidad de carga útil que un cohete dado puede enviar a este punto se conoce como carga útil TLI. Es considerablemente menor que la carga útil a órbita baja terrestre, porque el cohete debe proporcionar esos 3.000 metros por segundo adicionales de velocidad. El Saturno V podía poner 140 toneladas en órbita baja terrestre, pero solo podía enviar unas 43 toneladas hacia la Luna. O expresada en mi nueva unidad favorita, 17 millones de ositos de gominola. Una vez que la nave alcanza ese punto es como ir cuesta arriba con inercia. Te vas frenando hasta llegar a la zona de influencia lunar, que es casi como ir cuesta abajo, ya que la gravedad lunar te acelera hacia ella. El siguiente objetivo en Apolo era entrar en órbita baja lunar a unos 100 kilómetros sobre la superficie. La nave debe frenar para hacerlo, y esto requiere unos 900 metros por segundo de delta V. Un punto clave es que el cohete de lanzamiento puede hacer todo este trabajo hasta el punto de escape-captura, pero el resto del trabajo lo tiene que hacer la propia nave. El módulo de servicio se usaba para frenar la nave y entrar en órbita lunar, y finalmente el módulo lunar descendía y alunizaba. Necesitaba usar su motor para frenar y aterrizar, lo que requiere al menos 1.900 metros por segundo de delta V. Apolo presupuestaba 2.100 por si acaso. El regreso es invertir el proceso, se requieren 1.900 metros por segundo de delta V para volver a órbita baja lunar. La mitad superior del módulo lunar, conocida como etapa de ascenso, se separa y sube de nuevo a órbita. Este enfoque se usó porque el viaje de ida y vuelta a la superficie requiere unos 4.000 metros por segundo de delta V, y esto es muy difícil de hacer. Usar dos etapas lo hace mucho más fácil, igual que usar dos etapas facilita mucho llegar a órbita desde la superficie terrestre. Es exactamente el mismo concepto, ¿vale? Perder peso para ganar velocidad más fácilmente. En órbita, los astronautas se transferían de nuevo al módulo de mando y servicio, que subía cuesta arriba hasta el punto de escape-captura y luego era cuesta abajo de regreso a la Tierra. El enfoque Apolo era apenas posible con la tecnología de los años 60, y la NASA tuvo que trabajar muy duro para hacer las naves lo suficientemente ligeras para que tuviera éxito. Constellation fue la siguiente arquitectura desarrollada a principios de los 2000. Se propusieron diferentes variables, pero nos centraremos en la más simple. Un Ares 5 lanza una etapa de salida de la Tierra a órbita baja terrestre junto con un aterrizador conocido como Altair encima. Probablemente a estas alturas no has oído hablar de Altair en tu vida, así que, pequeño paréntesis.
Altair era la propuesta de módulo lunar de Constellation, un monstruo de 46 toneladas capaz de soportar hasta 210 días de misión con una tripulación de 4 astronautas. Disponía del clásico sistema de 2 etapas, un calentador de comida e incluso un váter similar al de la ISS. Porque 6 meses comiendo frío y cagando en bolsas... Vale, ya sabes lo que era Altair, así que continuamos. Un Ares 1 lanza un módulo de mando y servicio Orión. Se acopla a Altair en órbita y la etapa de salida de la Tierra proporciona la energía para lanzar a la nave al punto de escape y captura. En este caso, es el aterrizador y no el módulo de servicio quien frena el conjunto para entrar en órbita baja lunar. Luego, igual que en Apolo, el aterrizador desciende y aluniza. Cuando termina la exploración, la etapa de ascenso regresa a órbita. Se acopla con Orión, se transfiere la tripulación y el motor de Orión lo lanza al punto de escape y captura y luego regresa a casa. Orión solo tiene unos 1000 metros por segundo de delta V, así que la tiene que frenar el aterrizador. Esto tiene su importancia. Luego hablamos de eso. El programa Constellation fue cancelado en 2010 y este enfoque arquitectónico se abandonó. Ahora pasamos a la arquitectura Artemis. El cohete SLS lanza la cápsula Orión y el módulo de servicio al punto de escape captura, pero ahora tenemos un problema. La cápsula Orión fue diseñada para Constellation, y en esa arquitectura era el aterrizador quien hacía el trabajo de poner a Orión en órbita lunar. Orión solo tiene 1000 metros por segundo de delta V, así que puede entrar en órbita baja lunar o salir de órbita baja lunar, pero no puede hacer ambas cosas. Lo que necesitamos es una órbita alternativa, con requisitos energéticos menores, y la NASA ha elegido una órbita de halo casi rectilínea o NRHO. Cuando NASA anunció por primera vez esta elección, todo el mundo corrió a Google para mirar qué cojones era eso. Tiene que ver con los puntos de Lagrange L1 y L2 en el sistema Tierra-Luna. Hay 4 órbitas de halo casi rectilíneas, una por cada punto de Lagrange hacia el norte y otra por cada punto de Lagrange hacia el sur. Estas órbitas son muy elípticas. El punto bajo está a 1600 kilómetros sobre la Luna y el punto alto a 68.000 kilómetros. La NASA eligió esta órbita porque es de baja energía, mucho más fácil entrar y salir que de la órbita baja lunar. Es bastante estable, no requiere mucho combustible para mantenerse, y en el caso de estas dos, tiene una gran vista del Polo Sur, lo que permite usar naves en esta órbita como relevo de radio entre el Polo Sur y la Tierra. En términos de delta V, la NRHO elegida está aproximadamente a mitad de camino de una órbita lunar, unos 450 metros por segundo. Orión puede entrar y salir de esa órbita, así que... problema resuelto. Ahora necesitamos un aterrizador. Los primeros vuelos Artemis que alunicen deberán usar una versión lunar del Starship de SpaceX. Se lanza a órbita, se reabastece en órbita y luego viaja al punto de escape y captura y se pondrá en la misma órbita que Orión. 2 de los astronautas de Orión se transfieren a Starship y alunizan. Cuando terminan, Starship regresa a NRHO, los astronautas vuelven a Orión y Orión los lanza de nuevo al punto de escape y captura y luego regresan a casa. Estos 3 enfoques imponen exigencias muy diferentes a sus vehículos. Para Apolo, el módulo de mando y servicio frena al módulo más el aterrizador en órbita baja lunar y luego envía el módulo de mando y servicio de vuelta a la Tierra tras la excursión lunar. Necesita 1800 metros por segundo de delta V. El aterrizador va de órbita baja lunar a la superficie y vuelta, y necesita unos 4000 metros por segundo de delta V. El aterrizador lunar era un vehículo de 2 etapas que pesaba poco más de 16 toneladas y cerca del 70% era combustible. Para Constellation, el módulo de mando y servicio Orión solo necesita enviarse a sí mismo de vuelta a la Tierra con 900 metros por segundo de delta V. En esta versión, el delta V para entrar en órbita baja lunar lo proporciona el aterrizador, y añadir eso al delta V para ir a la superficie y volver eleva el requisito total a 4900 metros por segundo. El aterrizador Altair era un diseño de 2 etapas que pesaba 46 toneladas y era 68% Propergol. Tenía que ser mucho más grande porque necesitaba más delta V. Para Artemis, el módulo de mando y servicio Orión necesita frenar en la NRHO y enviarse de vuelta a la Tierra, total 900 metros por segundo de delta V. Y es el aterrizador el que tiene el trabajo más chungo. Debe frenar en la NRHO, luego ir a la superficie y volver. Esos son unos 5350 metros por segundo, es decir, de las 3 arquitecturas propuestas, es la que más energía necesita en el aterrizador.
Starship es un berraco de una sola etapa con una masa de 1.336 toneladas y el 87% es Propergol. Y necesita todo esto porque debe ir desde órbita baja terrestre al punto de escape captura, lo que añade otros 3.050 metros por segundo, elevando el total a 8.400 metros por segundo. Y la NASA ahora se queja de que causa retrasos en el programa. ¡No jodas! Hay varios inconvenientes en la elección de la órbita de halo casi rectilínea, y el principal me parece el más peligroso. En las arquitecturas Apollo y Constellation, usar la órbita baja lunar permite una ventana de lanzamiento cada 24 horas. En caso de problema, en un máximo de 24 horas, toda la tripulación estaba en ruta hacia la Tierra. La órbita elíptica limita las ventanas de lanzamiento tanto al alunizaje como al despegue a aproximadamente una vez por semana. Los astronautas están obligados a quedarse una órbita completa sin ninguna opción en caso de emergencia. Y en el caso de problemas en el despegue, tanto el aterrizador como Orión deben ser capaces de aguantar una semana extra antes de la siguiente ventana de ascenso. Y obviamente también es mucho más difícil diseñar el aterrizador y por tanto el aterrizador, que tiene casi cero posibilidades de ser reutilizable, es muy caro. Pero entonces, ¿por qué no construir una Orión más capaz? ¿No sería más sencillo? Responder esto requiere una pequeña digresión. En la legislación de 2010 que ordenó a la NASA construir el SLS y seguir trabajando en Orión, el Congreso dio a la NASA la meta de volar el SLS antes de finales de 2016. Por favor, aguantaros la risa. La NASA tenía los aceleradores de combustible sólido, tenía los motores para la etapa central y tenía la cápsula Orión. Lo que necesitaba era la segunda etapa. La NASA quería la etapa de salida de la Tierra de la arquitectura Constellation, pero desgraciadamente usaba dos motores J2X que no estaban completamente desarrollados, como vimos en este vídeo. La NASA temía que el desarrollo tardara demasiado y empujara al SLS más allá del objetivo 2016. Que sí, lo sé, pero sigue aguantándote la risa. Así que en un ejercicio de estupidez suprema, la etapa de salida de la Tierra quedó descartada, mandando a la basura los 1.200 millones de desarrollo del J2X. La forma más rápida de obtener una segunda etapa era usar una que ya existiera. La NASA miró etapas superiores existentes, incluida la del Delta IV, la Delta Cryogenic Second Stage. La NASA decidió adoptar esta etapa para poder cumplir el plazo, renombrándola Interim Cryogenic Propulsion Stage. La Delta Cryogenic Second Stage es una buena etapa, pero está totalmente infradimensionada para un cohete tan grande como el SLS. Los tanques son demasiado pequeños y solo usa un motor RL-10, por lo que tiene un empuje lamentable. Pero permitió a la NASA decir que tiene una solución que cumpliría el plazo. La NASA seguía queriendo una etapa más grande, y finalmente diseñó lo que ahora se llama Exploration Upper Stage, que es básicamente una versión agrandada de la Delta Second Stage con tanques más grandes y 4 motores RL-10. Solo se ha construido un prototipo de la estructura de empuje y ya ha costado 1.500 millones de dólares. Se estima que el desarrollo costará unos 5.700 millones. Adivina qué compañía se encarga de construirlo. Ya puedes reírte. Así que tener dos etapas superiores diferentes nos da dos versiones o bloques del SLS. El Block 1 usa la Interim Cryogenic Propulsion Stage y tiene una carga útil a la Luna de 27 toneladas. El Block 1B usa la Exploration Upper Stage y tiene una carga útil a la Luna de 38 toneladas. Artemis 1 a 3 se lanzarán con SLS Block 1 y por tanto tendrán una carga útil TLI de 27 toneladas, es decir, solo puede llevar 27 toneladas a la Luna, o 10,8 millones de ositos de gominola. La masa del módulo de mando Orión es poco más de 10 toneladas, el módulo de servicio son 5 toneladas en seco y lleva algo más de 8 toneladas de Propergol. En total son 13,5 toneladas. Si sumamos las dos, nos da una masa de lanzamiento de 24 toneladas. Con estos números tiene un delta V de 1.360 metros por segundo. La NASA está, por tanto, atrapada con la órbita de halo casi rectilínea. El SLS Block 1 simplemente no puede lanzar una nave basada en Orión que lleve suficiente Propergol para hacer órbita baja lunar. La masa del módulo de mando Apolo era de 5.600 kilos frente a los 10.400 de Orión, un 54% de la masa.
Pero Apolo solo llevaba 3 astronautas y Orión lleva 4. Pero dado que materiales como la fibra de carbono no existían para Apolo, al igual que la electrónica avanzada, es extremadamente decepcionante que a Orión le pese tanto el culo. Por su parte, el módulo de servicio Apolo es mucho más pesado que el de Orión, pero lleva el doble de combustible. En total, tiene un delta V de 2.720 metros por segundo. ¡El doble! ¿Podría la NASA hacer un Orión 2.0 para volar en el Block 1B? En realidad todos los problemas se solucionan si se aumenta el diámetro del módulo de servicio hasta hacerlo igual al de la cápsula Orión, y se alarga un poco. Probablemente obtendría suficiente delta V como para cambiar todo Artemis a una arquitectura de órbita baja lunar. Pero ¿sabes qué? Hay una solución aún más simple y elegante, que no requiere cambiar nada. Prepárate porque esto es crema. Se lanza primero la Starship lunar, se reposta al 100%. Cuando está lista, se lanza Orión, que se acopla a Starship. Starship hace la quema de inyección translunar y la quema en órbita baja lunar. Se separa de Orión, aluniza, asciende tras la misión, se acopla de nuevo y Orión hace la quema de vuelta, trabajo para el que fue diseñada durante el programa Constellation. Y si crees que esto añadiría mucha más al conjunto, recuerda que Orión son 23 toneladas, frente a las 1.300 de Starship. Es un 2% de masa extra. No es ni la cuarta parte de su carga útil. Y sería la primera vez que Orión fuera útil y no solo una carga. ¿Crees que será esto? No. Y la razón es el segundo punto importante. Lunar Gateway. ¿Por qué la NASA se esfuerza tanto en conseguir una nueva estación espacial? ¿De verdad se justifica? Pues hay dos grandes factores. Durante años, el principal centro de control de misión de Estados Unidos ha estado en el Johnson Space Center de Houston, Texas. Ha manejado vuelos de la NASA desde Gemini 4 en 1965. Cubrió todos los vuelos Apolo, todos los vuelos del transbordador, y desde que el transbordador se retiró, se ha convertido en el centro de control de misión de la ISS. Pero la ISS está programada para desaparecer en 2030. El control de misión seguirá necesitando manejar las misiones Artemis, pero como el ritmo de lanzamiento se mide en eras geológicas, tendría poco sentido mantener unas instalaciones y personal que cuestan 1.000 millones al año. Johnson está a punto de perder mucho trabajo y por tanto muchos empleos cuando esto ocurra, y esto es algo que ni la dirección de Johnson ni los políticos de Texas quieran que pase. Recuerda las reglas del juego, por lo que hay que encontrar una solución. Y la solución es Gateway. Es una estación espacial y aunque no esté tripulada todo el tiempo, sigue necesitando ser gestionada todo el tiempo. La segunda razón está relacionada con el SLS. Como acabamos de ver, para lanzar el SLS rápidamente, la NASA adaptó una etapa superior del cohete Delta IV y la llamó ICPS. Pero como es ridículamente pequeña, la NASA está trabajando en la Exploration Upper Stage para poder llevar tanto Orión como carga extra a órbita lunar. Este cohete se llamará versión SLS Block 1B y a día de hoy la única carga que podría llevar son módulos de Gateway. Así que Gateway es la excusa para gastar aún más dinero, al menos $5.000 millones en el SLS Block 1B. Recuerda las reglas del juego. La NASA estaba lista, terminarían el SLS Block 1B y lo usarían para lanzar Gateway, y eso hacía de Gateway parte del programa lunar. Pero entonces, como suele pasar, otro presidente tuvo ideas distintas. En 2017 el presidente Donald Trump emitió un memorando. Quería volver a la Luna muy rápido, no algún día. Y esto presentó un problema real. El desarrollo de la EUS y del segundo lanzador móvil había sufrido continuos retrasos. ¡Uy, qué raro! ¿Retrasos en contratos Cost Plus? Y no estaría listo lo suficientemente rápido. La NASA necesitaba un plan para hacer una misión lunar sin Gateway. La solución fue reestructurar el vuelo Artemis 3 para que pudiera completar la primera misión de regreso a la superficie lunar sin Gateway, con una fecha objetivo de 2024. En serio, lo de Artemis no es un cronograma, es una pista de curling. El problema evidente para la NASA aquí es que si puedes completar un aterrizaje sin Gateway, la excusa de la NASA de que Gateway es crítico para las misiones a la superficie lunar
como que pierde fuerza. Así que mientras todo esto de Artemis ocurría, los responsables de Gateway se dieron cuenta de que podían tener una forma de sortear el problema de Artemis 3. En su plan original no podían lanzar ningún módulo hasta Artemis 4, y se necesitaban 2 módulos para que Gateway sea mínimamente útil, así que eso sería después de Artemis 5. Pero si se juntan los 2 primeros módulos y se lanzan en un Falcon Heavy, podrían lanzarlo en 2027 y llegarían aproximadamente cuando se lance Artemis 4 en 2028. Suponiendo que Artemis 4 sea un SLS Block 1B, eso daría a la NASA 3 módulos de Gateway para el segundo vuelo de alunizaje. Y esta es la historia de Gateway y por qué la NASA está gastando dinero en ella. Probablemente te toca las narices que la NASA tome decisiones basadas en preocupaciones políticas en lugar de técnicas, pero esa es simplemente la naturaleza de las agencias gubernamentales. Seguir las reglas del juego. Pero suponemos que Gateway sirve para algo más que justificar un gasto estúpido, ¿verdad? Gateway es como una versión lite de la Estación Espacial Internacional. No solo tienen menos módulos, sino que encima son más pequeños. Este es el módulo Harmony de la ISS, 4,4 metros de diámetro y 7,2 metros de largo. Tiene una masa de 14,3 toneladas. El módulo Halo de Gateway tiene solo 3 metros de diámetro y 7,5 metros de largo, y se espera que tenga una masa de 8 a 9 toneladas. En esta foto ves al astronauta Sunita Williams dentro del módulo Harmony de la ISS. Fíjate cuánto espacio ocupan las máquinas, equipos y almacenamiento. Ahora hagamos el módulo 1,4 metros más estrecho. ¡Bravo, NASA! Una vez más te las has apañado para no tener espacio en el espacio. El otro problema es la masa. Un Falcon 9 podría lanzar fácilmente un módulo como Harmony a órbita baja y aterrizar la primera etapa en un dron en alta mar. Pero Gateway está en órbita lunar. Se requiere de mucha energía para llevarla a su destino. Lanzar juntos el módulo de potencia y propulsión y el módulo Halo se puede hacer en un solo lanzamiento de Falcon Heavy, suponiendo que los módulos cumplan los objetivos de masa que no cumplen. Esto no los llevaría realmente a una órbita lunar, sino a una órbita desde donde Gateway puede llevarse a sí misma el resto del camino. Siempre que te parezca bien que tarde un año. El único lanzamiento actualmente planeado para 2027 nos da los 2 módulos básicos de la estación Gateway. Si miras los módulos verás muchos socios internacionales, y el plan es llevar esos otros módulos a Gateway empezando con la misión Artemis 4. Pero hay otro problema. El desafío y el coste de llegar a órbita lunar y la limitación imaginaria que se ha impuesto la NASA de que solo puede irse en un Orión encima de un cohete SLS, significa que Gateway no será una estación habitada continuamente como la ISS. Estará habitada una vez al año cuando pasen misiones lunares, y se dice que podría haber una tripulación allí hasta 3 meses. Y a todo esto, ¿cuánto costará Gateway? Teniendo en cuenta la parte que viene de la NASA más la aportación de los socios a través de los acuerdos Artemis, 21.000 millones de dólares. Si todo va bien. Pero supongo que ya te imaginas lo que va a pasar. Las reglas del juego y tal. Hay otro problema que recientemente ha salido a la luz. Cuando la NASA diseñó el módulo de potencia y propulsión que mantiene la estación correctamente orientada, pensaban en aterrizadores lunares pequeños. Pero lo que la NASA compró fue esto. Un pene gigante. Uno que tiene 18 veces la masa del módulo que se supone debe mantener el control de estabilidad. Es fuertemente probable que el PPE no pueda controlar la estación cuando Starship esté acoplada. Y aún no se sabe cuál será la solución. Podría implicar software revisado para el PPE, o coordinar los propulsores del PPE con los de la nave visitante, o peor, rediseñar el PPE. Bueno, peor para el contribuyente, pero... Y he mencionado de pasada el tema de los acuerdos Artemis. 60 países se han unido al esfuerzo del programa lunar. ¿Pero eso qué significa exactamente? Sobre el papel, es una colaboración internacional que da continuidad al espíritu de cooperación de la ISS. Algunos países aportan hardware como la ESA, la JAXA, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial de los Emiratos Árabes Unidos. Otros aportan apoyo económico, logístico o de comunicaciones, excepto Luxemburgo.
Luxemburgo aporta leyes. Te juro que no es coña. La realidad es la siguiente. La NASA y el gobierno americano saben que Gateway es un plan de mierda, y además uno muy caro. Así que matan dos pájaros de un tiro. Por un lado consiguen pasta para que el proyecto les salga menos caro. Por el otro, dar una justificación adicional a su existencia, la cooperación internacional y tal. La realidad es que esto es un negocio de prestigio. Los que aportan 1.000 millones o más ganan un pasaje a la Luna en alguna de las misiones. Los que menos, un diploma de participación que queda muy bonito colgado en la pared. No estoy siendo irónico. Es literalmente lo que consiguen. Recuerda las reglas del juego. Mantener abiertos los centros de vuelo espacial de la NASA. Check. Mantener el flujo de dinero hacia los contratistas. Check. Con los acuerdos Artemis se ayuda a cumplir a ambos, hacen que Artemis sea más difícil de cancelar por los acuerdos internacionales y encima te lo paga otro. Pasemos ahora a hablar del aterrizador, conocido como Sistema de Aterrizaje de Humanos o HLS, porque si quieres ir a la Luna, tienes que aterrizar en ella. O alunizar, que sé que hay gente a la que le da chirría que diga aterrizar. En el programa Apolo se eligió la arquitectura más simple y barata posible. Un conjunto de dos naves diferentes compartiendo el mismo cohete. Una destinada a ir a la Luna y volver, y otra destinada a descender a la Luna y ascender. Una misma etapa de propulsión envía ambas naves a la vez, lo que ahorra un segundo cohete y no necesitas traerte la nave lunar de vuelta, lo cual ahorra un montón de energía. El programa Constellation usaba un principio similar, pero como en Constellation todo tenía que ser más grande, se usaban dos cohetes para ir a órbita, lo que aumenta el coste. Pero luego compartían la misma etapa de propulsión, por lo que te ahorras la segunda. Y para el regreso no necesitas traerte la nave lunar de vuelta, lo cual ahorra un montón de energía. En el programa Artemis vamos a enviar la nave encargada de ir y volver con un cohete y el aterrizador en otro, lo que aumenta el coste, con dos etapas de propulsión diferentes, lo que aumenta el coste, pero para el regreso no necesitas traer la nave lunar de vuelta, lo cual ahorra un montón de energía. ¿Estamos de acuerdo en que económica y logísticamente el plan se ha vuelto bastante absurdo? Y lo mejor, el fabricante del HLS se tiene que buscar las papas para enviarlo por su cuenta, porque obviamente la NASA no puede usar el SLS debido a su cadencia de producción. Porque parece ser que solo puede ser fabricado los jueves de luna llena por monjes albinos en un monasterio de Nueva Caledonia. Recordemos que durante el programa Apolo, Boeing fabricaba las etapas de 4 en 4. Pero claro, ni Boeing es la misma, ni el juego es el mismo. Y que el puñetero cagarro naranja cueste unos 4.000 millones por lanzamiento, tampoco ayuda. Así que no solo hay que enviar el módulo lunar con una segunda unidad de propulsión, sino que hay que encontrar un cohete adaptado para ponerlo en órbita o diseñar uno desde cero. Y hazlo rapidito, que si no nos vas a retrasar el alunizaje. Tócate los cojones. Que por cierto, y que quede entre nosotros, a la NASA le interesa que se retrase para dar tiempo a Gateway de estar lista. Acuérdate, hay que justificar su presencia y tal y tal. ¿Y cómo se selecciona un aterrizador? No te lo voy a explicar todo, pero te hago un resumen rápido. 3 propuestas son presentadas a la NASA. Blue Moon, coste previsto 6.000 millones. Alpine, coste previsto unos 4.000 o 5.000 millones. Starship Lunar, coste previsto menos de 3.000 millones. La idea de la NASA era seleccionar 2 proyectos que avanzasen en paralelo, y pasó esto. 850 millones, la cuarta parte de lo necesario. Así que el plan de los 2 módulos se convierte en uno y, sobre todo, lo más barato. En ese preciso momento, Biden gana las elecciones, lo que implica que toda la cúpula de la NASA, puesta por Trump, tiene que dimitir como cada vez que hay un cambio de presidente. ¿Y qué hace la administradora asociada Kathy Lueders, responsable de la selección, justo antes de dejar su puesto? Elige a Starship como aterrizador, sin consultar a nadie, sin esperar a ver qué decidía la nueva administración. Vamos, lo que viene siendo dejarles un marrón de 3.000 millones. Vale que sobre el papel era la opción más económica y con más margen de peso, pero es que también era el proyecto más especulativo, ambicioso y con más posibilidades de retrasarse o fallar. Y el detallito de que poco después Lueders fuese contratada por SpaceX en un puesto directivo
huele un poquito a pago de favores. Tú me das credita, yo te doy credita. Sobre todo porque, a ver, seamos claros, en ese preciso momento el desarrollo de Starship estaba así. A ver, que está muy bien, pero como que no da mucha confianza para tener listo un aterrizador en 2 años. Y casi 4 años después, Starship aún no ha cumplido los mínimos requeridos para la misión. Y normal, porque son un montón. Starship es un proyecto que mola 1000, pero claramente no es la mejor opción para un aterrizador lunar. Repaso rápido de su misión. Una Starship Depósito, una gasolinera, debe lanzarse a órbita baja. Acto seguido hay que llenarla de combustible criogénico con una tecnología de transferencia de combustible en microgravedad que aún no está clara. Pero sigamos. El número de lanzamientos necesarios para el llenado tampoco está claro. Se habla de entre 8 y 20 lanzamientos, depende a quién preguntes. Esta incógnita se debe a 2 factores. 1. No se sabe cuál va a ser la capacidad de carga real de Starship. A día de hoy su carga máxima ha sido los 16 toneladas de simuladores de Starlink en una trayectoria suborbital. Sobre el papel, la versión 2 tiene capacidad orbital justita con 100 toneladas de carga, y la nueva versión, Block 3, debería llegar a cargar 150 toneladas y tener 1400 metros por segundo de margen. Pero el escudo térmico sigue dando problemas y la reutilización rápida es poco más que un objetivo aspiracional. Por otra parte, el combustible criogénico se evapora con el calor del sol, y que se sepa cuando escribo este vídeo, SpaceX no tiene la tecnología para evitar esto. Cuanto más tiempo pase, más evaporación. Cuanto más vacíos los tanques, más evaporación. Así que todo depende de la cadencia de lanzamientos, lo cual nos lleva al punto anterior. Si puede ser reutilizable rápidamente o no. Y hay otro problema. Imaginemos que se resuelven perfectamente todos los problemas actuales y que Starship se puede reutilizar. Pues daría igual. Debido a las ventanas de lanzamiento, la recarga completa del depósito puede durar hasta un mes, porque por muy todopoderosa que creas que es Starship, sigue teniendo que respetar las ventanas de lanzamiento. Un par de horas diarias como máximo. Suponiendo que todo vaya bien. Ojo, que siendo optimistas y suponiendo solamente 10 recargas, hablamos de 10 lanzamientos, 10 atrapados del booster, 10 acoplamientos, 10 transferencias de combustibles, 10 reentradas, 10 atrapados del Starship y 10 reutilizaciones. Todo esto sin retrasos debido, pues, al clima, a un aborto en la plataforma o algo peor. Lo que en cualquier caso aumentaría el número de veces que hay que repetir todo lo anterior. Finalmente, el HLS se lanza, se acopla, se le transfiere el combustible, se va solito hasta la órbita Halo y se acopla a Gateway. Y entonces, y solo entonces, se lanza a Orión con el SLS. O se intenta, que ya sabemos que arrancar a la primera no es lo suyo. Y mientras tanto, el combustible evaporándose en el HLS, y aunque despegue el SLS, aún estamos a una semana de que el HLS inicie su verdadera misión. Empiezas a ver el problema de un sistema tan complejo, que oye, que si funciona va a ser espectacular, pero que son demasiadas cosas que pueden fallar, demasiados pasos complejos y delicados, dependiendo cruelmente de un calendario muy ajustado. Y ya sabemos lo que pasa cuando los managers de la NASA están presionados por objetivos y tiempos poco realistas. Pero hablemos de otro pequeño problemita de Starship como HLS. Volvamos a Apolo. El LEM estaba diseñado para ser capaz de aterrizar en pendientes de 15 grados, y como te expliqué en este vídeo, su sistema de aterrizaje consistía en una estructura que absorbía el impacto y parte de la inclinación usando una estructura deformable. Básicamente funcionaba rompiéndose, y era por definición imposible que fallase. Starship cuenta con un sistema de modernas patas autorregulables que se aseguren de que sus 50 metros de alto estén dentro de la inclinación aceptable para la NASA de máximo
8 grados. Y ahora, yo te hago una pregunta tonta. Una de esas what if que hicieron que Apolo lograse lo que logró a pesar de todo. Si el sistema hidráulico de las patas falla en el anulizaje, o hay un problema de sensores, o el ordenador se buguea, ¿cuál es el plan? Pues misión abortada, vuelta a la órbita, regresamos a casita y a preparar el siguiente intento. Es decir, 2 años hasta que el siguiente SLS esté listo. Y te recuerdo que este es el programa que se supone que va a superar a Apolo. Ahora, mi conclusión. Espero de todo corazón que Estados Unidos pierda la carrera a la Luna contra China. Para cambiar 50 años de lobismo, corrupción y tácticas empresariales dignas de un súcubo, la única opción es que, de repente, Estados Unidos vea de manera contundente y sin la menor duda que ya no son los primeros, que alguien lo está haciendo mejor. Ya pasó con Sputnik, y el resultado fue Apolo. Con un poco de suerte, perder la nueva carrera lunar podría servir como revulsivo para que esta industria sufra el cambio que necesita para volver al buen camino. Si Estados Unidos pierde, podríamos ver Marte antes de lo que creemos. O eso espero. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sé astrofriki y además ver. Astrofriki lucha contra el engaño, destapando a magufos y enseñando la verdad. Negacionistas